Pues bueno, vamos a seguir buscando al Señor en el texto de Primera de Juan 3, 4 a 9. Y quiero pedirle en esta mañana a Carlos, por favor, si puedes orar para que el Señor nos diga lo que nos quiere decir en este día. Y siempre es algo significativo, así que el Señor calle que no calle mis labios, pero que sí encienda el espíritu en el sentido de que nos pueda hablar a todos. Oh Señor, Padre nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que murió en la cruz por nosotros, Dios, te pido que nos des entendimiento para la predicación del anciano José Manuel y bendícelo, Señor, y gracias porque estamos aquí reunidos para adorarte y alabarte. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Ha habido muchas cositas en el plan, digamos, de la reunión, que digo, esto tengo que sumarlo a la predicación, y esto también tengo que decirlo. Y el Espíritu Santo estaba ahí, pues hablándome en medio de todo, de la alabanza, del texto de Primera de Pedro. Así que, de verdad, hermanos, que lo decimos muchas veces, pero somos tan privilegiados de que el Señor ha tocado nuestras vidas y tenemos esta esperanza tan maravillosa. Y no hay nada que lo pueda borrar, no hay nada que lo pueda quitar. Y es un tesoro que tienes en tu vida que de verdad que tenemos que apreciarlo, ¿no? Y a veces vivimos un poco una vida un poco religiosa en algunos momentos, ¿no? Porque el enemigo es así, es decir, trata de que seamos rutinarios, pero la rutina es absolutamente contraria al espíritu. El Señor, tenemos que atesorar, alegrarnos, gozarnos, regocijarnos con la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana. He querido llamar la predicación Jesús apareció, porque justo estas dos letras aparecen en uno de los versículos de los que vamos a tratar. Y creo que bueno, desde luego es el culmen de la historia, es la cumbre de la historia, es algo tan maravilloso que el Señor Jesús apareció, ¿verdad? Y cuando Él aparece, no vamos, ya están diciéndonos esto de, como decía Ana en la reunión de oración, estas cosas, estos detalles que aparecieron en Estados Unidos con el Happy Holidays, ¿no? Felices vacaciones, queriendo apagar lo que es la Navidad. Pero también nuestra Navidad cristiana, es también un alarde que no tiene nada que ver con el significado de la Navidad. Toda esa parafernalia no tiene que ver con el significado de la Navidad. El que Jesús viniera tiene que ver, me gustó mucho esta imagen, porque Jesús viene en un pesebre, pero para morir en una cruz. Viene con una misión perfecta, preciosa. Bueno, vamos a empezar
poniendo un contexto a la predicación de esta mañana. Entonces, 1 de Juan 3, 4 a 9. Santi se gozaba mucho el domingo pasado, que le había tocado un texto de estos de esperanza, alegría, ¿vale? Y entonces lo vamos a recordar, porque es importante saber de dónde venimos para continuar con la predicación de esta mañana. Pero fijaros, mirad cuál amor. Estos primeros versículos, estos tres primeros versículos del capítulo 3 nos hablan del inmenso amor de Dios, que nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios, seamos llamados hijos de Dios, ¿vale? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le recibieron, no, es más, le dieron la espalda, como bien sabemos. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué promesas tenemos aquí? Fijaros, el inmenso amor de Dios, que somos parte de su familia, y lo dice 2 veces, que el Señor vendrá y seremos semejantes a Él, que tenemos una esperanza en Él, y nuestro Salvador es puro. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pues vamos a leer el texto que tenemos en esta mañana, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y vamos a hablar en esta mañana de la naturaleza del pecado. Y sabemos que aunque somos creyentes y buscamos vivir en obediencia al Señor y su palabra, la realidad es que nuestras obras no son perfectas. La realidad es que caemos en el pecado, ¿verdad? Y esto no quiere decir, porque lo vemos en todo el texto bíblico, que los creyentes tienen una lucha, la carne y el espíritu, pero eso no significa que el pecado nos controla. No. Es todo lo contrario. El creyente que es fiel se opone en frente al pecado, se pone en guardia, y esto recordaba un poco aquellos mosqueteros que se ponían justamente en un plan de lucha o de defensa, ¿no? Se ponen en guardia, y el creyente siempre desea hacer lo bueno, y si cae, va al Señor arrepentido y pide perdón. Pero los gnósticos decían otra cosa, estos falsos maestros, y debían saber ellos mismos, y los creyentes de la Iglesia deberían saber lo siguiente.
el pecado y la ley. Versículo 4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los creyentes, cuando hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, cuando Él ha perdonado nuestros pecados, ya no estamos bajo la ley. La Escritura lo dice, y Pablo lo dice como muy hasta fuertemente, ¿no? Por todas por la manera en que, por lo menos, en que lo tenemos traducido al español. En Gálatas 3:1 en adelante, lo podemos buscar, Gálatas 3:1, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Sabemos que en el tiempo de la Iglesia los judaizantes contaminaban, digamos, la doctrina en la Iglesia, haciendo volver a la gente a la ley mosaica, a la ley de Moisés, ¿vale? Y entonces diciendo que era necesario ser circuncidado, etcétera, etcétera. Y aquí Pablo claramente les dice a los Gálatas: ¿pero qué estáis haciendo? Si ya conocisteis a Jesucristo y os fue revelado por medio de la fe, ¿por qué volver a las obras? Pero tenemos estos gnósticos que decían, como ya sabemos y hemos repetido hasta la saciedad, que lo importante era el espíritu. Ellos eran iluminados, ya estaban glorificados prácticamente. Y que el cuerpo no importaba. Al final, la carne siempre inclinaba al pecado. Y lo que nos dice aquí la Escritura es que los que viven una vida de pecado, y esto quiere decir quebrantar, romper la norma o la ley de Dios, no están en Cristo. Vuelven a estar bajo la ley. Si realmente no estás posicionado en Cristo por fe y has conocido al Señor y Él ha llevado tus pecados en la cruz, si no estás en Cristo, estás en la ley. Y si estás en la ley, nadie es capaz de cumplir la ley. Por gracia somos salvos, no por obras, dice Efesios. No se puede vivir en Cristo, tener el Espíritu Santo en nosotros y vivir pecando deliberadamente. Esto es lo que está diciendo la Escritura. Nos dice que la consecuencia del pecado en nuestra vida es la muerte. Solamente la gracia del Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, nos ha salvado. Pero si estamos en la ley, la ley nos condena. La ley es nuestro ayo para que nos demos cuenta de que somos incapaces de cumplirla y que necesitamos un Salvador. Pero esta gente era mentirosa, porque vivía una vida de pecado y decía que eran salvos
que eran más puros que los demás creyentes. Y esto es también propio porque lo he visto en algunas cuestiones doctrinales. En algunos debates de doctrina, aquellos que piensan que hemos encontrado la gran verdad y los demás creyentes de la Iglesia no tienen ni idea de la palabra. Porque la verdad es esta. Y como digo, hay esta gente que se quiere poner en un lugar más alto que la palabra que hemos recibido de Jesús, del Señor Jesús, que hemos recibido de Dios a través de los profetas, de los apóstoles. Pues interpretan la palabra y se quieren poner por encima de todos, ¿no? Los creyentes somos conocidos y no vamos a dejar, no voy a hacer la diferencia aquí. Somos conocidos por nuestros frutos. Es decir, que si alguno de nosotros tiene una doble vida, jóvenes, atended, alguno de nosotros tiene una doble vida y viene a la iglesia y hace un paripé y pone una sonrisa y canta las alabanzas y todo lo demás, pero luego vives una vida de pecado fuera, tu fe se ve comprometida o no tienes fe. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si estás sin Cristo e infringes la ley, estás condenado. Esto es lo que la Escritura nos dice. El pecado es errar al blanco. Es lo que quiere decir justo en el idioma original. Si yo cojo un arco, aquí ha fallado, bueno, claro, falla como fallamos nosotros. Es decir, si yo cojo un arco y apunto a la diana y fallo, es exactamente eso el pecado. Eso es el pecado. El pecado es que no damos en la diana, que por más esfuerzos que queramos hacer, somos hallados faltos. No tenemos la puntería, vamos a decir así. Yo era de aquellos creyentes, cuando estaba en el colegio, recibí al Señor con 16 años, pero me eduqué en un colegio de salesianos y quería conocer al Señor. El Señor me estaba buscando, evidentemente, y yo tenía este deseo y apuntaba mis pecados en una lista para... Eso ya algunos lo sabréis porque lo habré comentado varias veces. Pero era falto, porque por más que trataba de vigilar mi vida, pues pecaba. Y tenía que ir al confesor, como decía la Iglesia Católica, para pedir perdón a Dios, hasta que me di cuenta que solamente hay un mediador entre yo, mi pecado y Dios, y es Jesucristo. Él es el único mediador, Él es el único que puede perdonar. Y en aquellos tiempos, pues cuando pecaba estaba sin red. Es decir, si yo hubiera muerto en mis pecados, habría caído al abismo. Me esperaba el desastre, me esperaba el infierno. Sin embargo, cuando encontré a Jesús en mi vida, cuando Él se puso en mi camino, el Espíritu Santo abrió mis ojos y me di cuenta de mis pecados, de mi oscuridad,
de su maravillosa luz, pues vivo tratando de no pecar, pero vivo con red, porque mi red es este abogado que tengo, es Jesucristo que me defiende delante del Padre. Somos pecadores redimidos, somos pecadores con una red debajo, es la red de la gracia de Dios. Ya no podremos caer en el abismo. Versículo 5. Bueno, sí, hay una ilustración antes de pasar al versículo 5, pero fijaros, es una línea recta, completamente recta, y lo que nosotros hacemos con nuestra vida tratando de que sea recta, que es un desastre, como veis. Pues así era yo también. Es decir, era un desastre, porque la semana siguiente tenía un montón de pecados otra vez que confesar al sacerdote. Pero cuando tuve este encuentro con Cristo, ya Él me dio esta seguridad de la vida eterna, del perdón de mis pecados. Y una de las cosas que me venía a la cabeza era, conocemos poco a Philip. Pero sin embargo, cuando yo le oigo orar, cuando le veo, cuando le escucho hablar, digo, este es una copia nuestra. Viene de... Era el... Tennessee, exacto. Viene de Tennessee, ¿vale? Pero es una copia nuestra. Es decir, él ha encontrado, es la maravilla. Es como si se hubiera criado con nosotros en la escuela dominical. ¿Me entiendes? Es otro ser en otra nacionalidad que se reúne con nosotros y cree lo mismo, porque el Espíritu Santo le ha dado las mismas convicciones que a ti. Y esto es algo absolutamente sobrenatural. Y pasa con todos los creyentes en la iglesia universal, en la iglesia en cualquier lugar del mundo. ¡Qué maravilla! Pero sí, yo creo que nos vamos acercando más, no voy a acercar más porque me salgo del plano, pero nos vamos acercando poquito a poco más a esta recta. Y eso es lo que quiere el Señor. Quiere seguir trabajando en nosotros para conformarnos a la imagen de Cristo. Y es verdad que el Señor no ha acabado con nosotros, para nada, ¿no? Pero sigue trabajando incansablemente para hacer de nosotros aquellos creyentes rectos, más puros, más santos, que se parezcan a Él. Y he querido también poner esta imagen. Fijaros que es como un pesebre, pero la madera de abajo es la cruz. Así que sabéis que Él apareció, versículo 5, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció para quitar nuestros pecados. Una frase tan sencilla, pero que encierra tanto. Yo he puesto aquí algunas de las cosas que encierra el amor, pero es un amor supremo que no podemos ni siquiera llegar a imaginar.
porque estamos hablando de las cosas de Dios. Una entrega plena, una obediencia al Padre, sufrimiento, porque tuvo que sufrir. Es un Dios que nos entiende perfectamente, entiende nuestro pesar y nuestra lucha con el pecado. Aunque Él nunca hizo pecado, pero entiende porque Él padeció, sufrió, se humilló, siendo Dios se humilló. Es total generosidad, misericordia y pureza. Entre otras y otras tantas cosas, porque los adjetivos, como sabemos, se quedan muy cortos. Pero Él apareció y él, Jesús, era la única oportunidad, la única posibilidad de salvación para este mundo que está patas arriba. No sé si está mejor o peor, yo creo que está peor, ¿no? Pero en aquellos tiempos también estaba patas arriba. Y el Señor vino para traer buenas noticias. Él cambiaría todas las cosas, lo horrible del pecado, en extraordinaria pureza, salvación, esperanza de una nueva vida. Y yo digo, ¿cómo con todo lo que nos ha dado, cómo no vivir tratando de honrar su nombre? ¿Cómo no vivir vigilando nuestros pasos cada día? ¿Cómo no vivir tratando con todas nuestras fuerzas y pidiéndole al Señor toda la fortaleza para no caer en el pecado? Él nos hace una vasija nueva. Éramos un barro lleno de imperfecciones, lleno de cositas de tropiezos que Él ha ido limpiando y está construyendo el alfarero una vasija preciosa con cada uno de nosotros. Fijaros que Juan ya lo anunciaba. Estábamos diciendo que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Juan 1:29, no hace falta que lo busquéis, pero dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es impecable. Y ahora puedes entender la palabra bien, impecable. Cuando algo es impecable es que no hay nada, no hay sombra de mal. No hay pecado en Él, dice la Escritura. Y Él es el único que puede quitar los pecados. Y fíjate que en esto en esta frase tan sencilla, Él es el único que puede quitar los pecados, está en plural. Y no está en plural por mera coincidencia. Algo que me llamó tanto la atención cuando conocí al Señor con 16 años fue la maravilla de ver en la Escritura que no solamente mi pecado había sido perdonado, sino que mis pecados habían sido perdonados. Es decir, los pasados, los presentes y los futuros. Nada me condenaba. Él es el único que puede quitar los pecados. Es el justo, como hemos oído esta mañana, que venía a morir por los injustos. Siendo Dios, se encarna, nace, vive sin pecado, murió sin pecado, llevó nuestros pecados
para vencer sobre el pecado. Y esto podría ser un mensaje de Navidad, porque esto es lo que Jesús vino a hacer. Y el versículo 6 nos habla de que todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí hay un contraste muy grande, ¿no? Como el día y la noche. Hay aquel que permanece en él, no peca, y todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Cuando conocemos al Señor, cuando realmente entregamos nuestras vidas a Él y Él es el que gobierna nuestra vida. Me acuerdo de las 4 leyes espirituales, cuando había ese círculo y en el trono no estaba yo, sino ya estaba Cristo. Cuando esto ocurre, entonces el creyente ha dejado de vivir una vida de pecado, porque ahora vive en Cristo. Y aquel que se dice creyente, pero vive en pecado, la conclusión es que no le ha conocido. En mi juventud, pues tuve varios momentos donde fui tentado y caí en pecado. Siendo el joven, el que dirigía las reuniones de los jóvenes, porque ya desde los 16 años hasta los 20 más o menos, 21, pues allí en nuestra iglesia de Hortaleza, pues era el que llevaba las reuniones de jóvenes y pensaba que era tan fuerte, que estaba tan fuerte en el Señor, pues que podía hacer algunas cosas donde había tentaciones, pero que el diablo no iba a poder conmigo. Me encantaba bailar y iba a la discoteca, me conocía allí todo el mundo, era un bailongo. Y bueno, trataba de cuidarme de esas tentaciones que había allí. Pues no bebía, ponía un muro en cualquier otra situación, pero me encantaba ir con mis amigos y bailar. Estaba siendo un inconsciente, porque el abismo estaba ahí y yo estaba jugando ahí a la vera del abismo del pecado en el cual podía caer. Y caí, claro. Fue un tiempo de mucha tormenta. Fíjate, porque el pecado es como algo que te atrae tremendamente, pero la consecuencia es el desastre. No he bebido en mi vida, pero meses después me estaba bebiendo, estaba bebiendo. Eso nunca me ha gustado el alcohol y ni me gusta. Pero para olvidar ciertas cosas me sentía muy frustrado, me sentía mal con el Señor y empecé a beber. Tampoco os paséis, que yo he tenido 2 borracheras en mi vida nada más, pero sí, era algo extraño para mí y lo estaba haciendo, porque estaba entrando ahí en un agujero. Y desde ese agujero clamé al Señor
y el Señor me dio su mano y me levantó y me restauró. El creyente puede caer en el pecado, pero hay una diferencia un contraste bestial entre aquel creyente que cae en el pecado, que pide perdón a Dios y es levantado de nuevo y mira el futuro y no hay pecado, porque el Señor Jesús llevó todos mis pecados en la cruz. Hizo una obra completa, plena. Pero hay aquellos que se regodean en el pecado, que pudieran estar entre nosotros, salen a la calle, tienen una doble vida. Y lo que dice el Señor aquí es que el que peca deliberadamente, el que no siente que el Espíritu Santo le reprende y le dice, oye, ponte en sintonía con Dios, quebranta tu corazón, arrepiéntete y busca a Dios otra vez. Pues este que no siente esto y que peca, como estos gnósticos que invitaban a los demás a pecar, no hay problema, si esto es una cuestión completamente separada, nosotros ya estamos en Cristo, pero la carne, pues dice la Escritura, no le ha conocido, no le ha conocido. Y es el Señor el que nos sostiene. Cuando uno es creyente, es el Señor el que te sostiene. No es por tus méritos, no porque sean mejor que el incrédulo. Es que Dios, que ha hecho esta obra en ti, te sostiene. Maravillosamente te sostiene. Y hay los nacidos de Dios, del versículo 7 al 9, donde dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ahí otra vez es el Señor el que te sostiene para que vivas justamente. Y como tantas veces el pastor Juan habla a la congregación donde está con ternura, también con firmeza, como vemos. Y les dice, mira, hay malas personas que os quieren engañar, que os quieren desviar con palabras huecas. Pero aquellos que ya somos salvos en el Espíritu, sabemos que aunque nuestra carne está inclinada a pecar, decidimos pedir al Señor su ayuda, su fortaleza para resistir la tentación. Y presentamos batalla, ¿vale?, contra la tentación y el pecado. Aquel que obedece su palabra y anda en las obras que el Señor ha preparado y va haciendo justicia por la vida y no es ajeno a las personas que sufren, ni es ajeno a compartir la palabra de Dios con otras personas que necesitan este mensaje urgente, que obedece la palabra del Señor, pues camina en justicia. ¿Y cómo? Me pregunto, ¿cómo podemos vivir así? ¿Cómo podemos vivir justamente? Pues porque Él es justo, nos dice la Escritura. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No voy buscando anécdotas en las enciclopedias de anécdotas, aunque hay varias en la librería. Pero siempre me acuerdo de mi mamá, que ya murió hace años, que siempre que se juntaba con una amiga, y había tenido varias amigas durante la vida,
Entonces, cuando se juntaba con una amiga y se hacían muy amigas, pues al final parecía dos gemelas, porque una se compraba la misma cosa que la otra y se parecían mucho. Andaban juntas, entonces se parecían mucho. Y cuando tenía otra amiga, pues le pasaba más o menos lo mismo. Cambiaba la moda, cambiaba el pelo o lo que sea, el color del pelo. El creyente que camina con Cristo cada día se va pareciendo más a Él. Si caminamos con el Señor, si nos negamos a ir por nuestra cuenta en la vida, si agarramos la mano del Señor fuerte cada día, cuando salimos a este mundo fiero, difícil, pecaminoso, si nos agarramos fuertemente a Él, tu carácter cada día se va a ir pareciendo más al de Cristo. Nos queda mucho camino por andar, pero vamos dando pasos. Vamos dando pasos. Deberíamos crecer algunos más rápido. Fíjate que el Señor quiere que el camino sea más rápido, que no tengas tantos desvíos a consecuencia de nuestras caídas en el pecado. Pero qué maravilla poder agarrarnos fuerte de su mano y poder seguir caminando con Él. Y esto habla de los que son justos como Él es justo. Pero otra vez nos dice que el que practica el pecado es del diablo. Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si las afirmaciones anteriores son rotundas, para que los hermanos, estos hijitos amados, estos queridos hermanos, a los cuales él está escribiendo esta carta, para que no tengan absolutamente ninguna duda, les dice que el padre del pecado es el mismo diablo. Así que aquellos que están diciendo que no pasa nada por pecar, que demos rienda aquí en este mundo a nuestros pecados, pues tienen un padre, que es el diablo. El que practica el pecado trabaja en la empresa, en el reino de las tinieblas. El diablo es su jefe. Es de la familia del diablo. Jesús también lo dijo. Dice en Juan 8, versículos 44 en adelante, le dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Uno de los padres de la Iglesia, San Agustín, en el siglo V escribió esto: porque el diablo no hizo a ningún hombre. Es verdad. Las personas somos criaturas de Dios. No engendró a ningún hombre, ni creó a ningún hombre. Pero el que imita al diablo, tal persona, como si hubiese nacido de éste, se transforma en un hijo del diablo, por imitarlo, aunque no literalmente por haber nacido de él. La misión del enemigo, del diablo, que como ya dije en otra predicación,
A veces lo tenemos como si no existiera. A veces vivimos en la vida como si el enemigo no existiera. Y por eso nos coge desprevenidos en muchas ocasiones, ¿no? Dice, la misión desde su caída es pecar, ir contra todo lo que representa a Dios, la ley de Dios, los hijos de Dios y la naturaleza creada también por Dios. El diablo trabaja muy activamente para engañar, tentar, desviar, seducir, difamar, mentir, matar, destruir, devorar. Y tiene mucho poder. Hace poco me llamaba un hermano, porque él conoció al Señor. Aunque es un hermano débil en la fe, es un hermano pues que yo le aconsejaba que buscara una iglesia urgentemente. Esto es lo que pasa en el renuevo, que tienes un montón de llamadas de diferentes personas y algunos no creyentes y otros creyentes débiles que no saben a quién recurrir. Y le he dicho que me llame, que estaré orando por él, y ya llevamos algunos meses que él llama y todo esto. Pero él dice, tengo ataques del enemigo muy fuertes, hasta los puedo ver con mis ojos. Así es. El enemigo está ahí. Cuando le dejas la puerta abierta, un poquito le abres la puerta, él viene a destruir tu vida, a acabar contigo. Y es así. Pero la buena noticia es que está vencido. Está vencido. Es Jesús que lo ha vencido. Y Apocalipsis 20:10 nos dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Está vencido por Jesús. Y el cielo será un lugar maravilloso porque el diablo no estará. El diablo, recuerda, es el príncipe de este mundo. Él tiene potestad. Sin embargo, el Todopoderoso lo echará al lago de fuego y azufre un día. Por fin hallaremos paz, como el Señor ha prometido. No será aquí, porque el Señor no nos ha dicho que vamos a tener paz. El Señor ha dicho que en muchos momentos vamos a tener espada. Y el Señor ha vencido y nos llama a nosotros más que vencedores. Porque así somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice la Escritura. Y qué tristeza más grande podemos tener en este mundo, en las profundas angustias de nuestro corazón. El creyente vive, aunque estemos en una lucha activa, ¿vale?, contra el enemigo, a veces somos heridos. Quizá por eso cantábamos esta primera canción. A veces somos heridos, y somos heridos también por el pecado. Y no solamente por el enemigo externo, que es el diablo, por nuestra propia carne. Somos heridos también por la muerte, porque la muerte es algo que realmente nos rompe los corazones. Somos heridos por la enfermedad, por la injusticia. Pero qué
qué alegría, qué gozo, que todas estas cosas también son vencidas con el enemigo. Porque aquel que tiene todos los méritos, el Señor Jesucristo. Y damos gloria a su nombre en esta mañana. Y somos libres del poder del pecado. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces, es un poco redundante, pero si está aquí en la palabra del Señor es para que, como un martillo, ¡pum!, ¡pum!, se te meta en la cabeza. Los que somos hijos de Dios no practicamos el pecado. Jesús mismo dijo, fijaros en Mateo 7:18, no puede el árbol dar malos frutos. Perdón, no puede el buen árbol dar malos frutos. No puede el árbol, no puede el árbol dar malos frutos. Ni el árbol malo puede dar buenos frutos. El original aquí quiere decir que ninguno que haya nacido de Dios continúa pecando. Porque dice, y no puede pecar. Lo que está queriendo decir aquí no es que no podamos pecar, pero sí no podemos seguir pecando. No podemos seguir pecando. Él ha puesto una semilla en nosotros, que permanece en nosotros, que crece en nosotros. Y el Espíritu Santo nos acompaña en el camino, está con nosotros, nos dice. ¿Quién siente el Espíritu Santo? ¿Quién lo siente así? Decídmelo, por favor. Levantad la mano. ¿Quién siente el Espíritu Santo? ¿Quién cuando ha pecado siente que tiene que volver a Dios? Porque el Espíritu te dice, vuelve a Dios, arrepiéntete. ¿Quién lo siente? ¿Quién lo siente? ¿Nos han robotizado? ¿Sentimos todos igual? Es porque tienes la persona del Espíritu Santo ahí que te guía. Y esto es algo maravilloso. Es algo de Dios. Los creyentes no podemos vivir la vida sin volver a Dios, buscando el perdón cuando caemos. No podemos vivir pecando, no persistimos en el pecado. Podemos caer en el pecado. Pedimos perdón a Dios, nos levantamos, porque está en nuestra naturaleza necesitar la comunión con el Señor. Está en nuestra naturaleza, está plantado en nosotros. Voy a terminar. No sé si se ve muy bien, pero quería terminar con esto. Es decir, es un texto que reitera, recalca ciertas cuestiones. Hay una frase introductoria, todo el que comete pecado. Y fijaros que hay 6 versículos, ¿vale? Y dice el versículo 4, todo el que comete pecado. Versículo 8, el que practica el pecado. Es casi como una canción con sus hasta estrofas y estribillos, ¿no? Dice prácticamente lo mismo el versículo 4 que el versículo 8. La conclusión es que no ha conocido a Dios. Todo el que comete pecado, el que practica el pecado, no ha conocido a Dios. El tema,
La naturaleza del pecado es la infracción de la ley. El origen del pecado es el diablo. Y aquí vemos la maldad, lo malo de este mundo, gobernado por Satanás. Hay un propósito, y el propósito de la aparición de Cristo es que Él se manifestó, dice otra traducción, pero Él apareció para quitar nuestros pecados, versículo 5. Y el versículo 8 dice, el Hijo de Dios fue enviado para destruir las obras del diablo. Él ha vencido y nosotros con Él. Y la conclusión que con la cual nos podemos quedar de este pasaje es que todo el que permanece en Él no practica el pecado, versículo 6. Versículo 9, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Señor, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos hablas tan claro como el agua, Señor, tan rotundo en lo que llevamos de este estudio de la primera carta de Juan. Señor, es como algo que martillea con un mismo mensaje. Que nadie nos engañe, que somos lo que somos en Cristo. Que tú has puesto tu Santo Espíritu en nuestro corazón y sabemos cómo hemos de vivir porque nos lo dice constantemente tu palabra y el Espíritu Santo que mora en nosotros como creyentes. Gracias por habernos dejado, Señor Jesús, el Consolador, aquel que está con nosotros permanentemente, que no nos deja en ningún momento y nos guía en esta vida peligrosa. Y permítenos, Señor, que podamos agarrarnos fuertemente a tu mano para seguir pareciéndonos cada día a nuestro Maestro, a Jesús nuestro Salvador, al que glorificamos en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén.